En la UFC, perder no es lo peor que te puede pasar. Lo peor es perder contra alguien y nunca tener la oportunidad de vengarte. Hay peleadores que tocaron fondo, esperaron años y se vengaron de la forma más épica posible. Pero hay otros que cargaron con esa espina toda su carrera y se retiraron sin quitársela. Y el 11 de abril, Jiri Prochazka pelea por el cinturón de peso semipesado, pero el que le ganó dos veces ya no está ahí. Alex Pereira se fue a peso pesado y probablemente nunca va a volver. Esta es la historia de las venganzas de la UFC, de los que pudieron, de los que no, y de la espina que Jiri Prochazka puede que nunca se quite. Vengarse en la UFC no es fácil. Tienes que recuperarte de una derrota, ganar peleas para volver a posicionarte, convencer a la UFC de que te den la revancha y después ganarla. La mayoría no lo logra, pero los que lo logran crean los mejores momentos de este deporte. Abril de 2007, UFC 69. George St. Pierre es el campeón de peso welter y favorito 7-1. Matt Serra, que ganó de Ultimate Fighter y nadie consideraba una amenaza real, lo noquea en el primer round. Una de las mayores sorpresas en la historia de la UFC. ¿Y qué hizo GSP? Se fue a su casa y agarró un ladrillo. I was obsessed of getting my rematch. I was obsessed, because I'm obsessive compulsive a little bit by nature. So I wanted to get back right away. And so the sports psychologist says to me, say, George, you carry a lot of bricks. So he made me wrote a name with a brick, carry a brick in my training bag with your name on it. Le escribió el nombre de Matt Serra y lo cargó todos los días durante un año. Al gimnasio, a comer, a dormir. Tenía un recordatorio constante de lo que le había pasado. Un año después, en el UFC 83 en Montreal, GSP destruye a Serra, lo domina desde el primer segundo y lo termina en el segundo asalto con rodillazos al cuerpo. Serra no tuvo ninguna oportunidad. GSP recuperó su cinturón y nunca más volvió a perder en su carrera. Nunca. El ladrillo le funcionó. Septiembre de 2014, UFC 178. Dustin Poirier, un chico de Luisiana de 25 años, pelea contra Conor McGregor en peso pluma. McGregor lo noquea en el primer round. Poirier después dijo que esa derrota le rompió el corazón, pero en vez de quedarse lamentándose, hizo algo inteligente. Subió de categoría. Se fue a peso ligero, donde no tenía que destruir su cuerpo cortando peso. Poco a poco, se convirtió en uno de los mejores del mundo. Peleó por el cinturón interino. Se transformó en un peleador completamente diferente al que McGregor noqueó en 2014. En enero de 2021, en el UFC 257, 7 años después, Poirier contra McGregor otra vez, pero en el peso ligero, el peso de Poirier. Y Dustin lo noquea en el segundo asalto con una combinación brutal. Venganza servida. 7 años después, en otra categoría de peso. Y para que no quedara ninguna duda, pelearon una tercera vez en el UFC 264. Poirier volvió a ganar. La espina no solo se la quitó, se la clavó a McGregor. Julio de 2018, UFC 226. Daniel Cormier, campeón de semipesado, sube al peso pesado y noquea a Stipe Miocic en el primer asalto. Stipe tenía el récord de defensas más exitosas en la historia de los pesos pesados, y Cormier lo apagó en un round. Y Stipe, pues no dijo mucho, no hizo drama, simplemente volvió al entrenamiento. Agosto de 2019, UFC 241, la revancha. Stipe va perdiendo los primeros 3 rounds. Cormier lo está dominando. Parece que va a perder otra vez. Pero en el cuarto asalto, Stipe empieza a tirar golpes al cuerpo, uno tras otro, hasta que Cormier baja la guardia y Stipe lo termina con un derechazo. TKO, cinturón recuperado. Y en la trilogía, UFC 252, Stipe ganó por decisión unánime. Se vengó, se quitó la espina y cerró su carrera como el mejor peso pesado en la historia de la UFC. GSP, Poirier, Stipe, 3 peleadores que perdieron contra alguien, cargaron con esa derrota y encontraron la forma de vengarse. 3 historias con final feliz, pero no todos tienen esa suerte.
Diciembre de 2015, UFC 194. José Aldo llevaba 10 años invicto. 10. Era el rey absoluto del peso pluma. Había destruido a todos los que se le habían puesto enfrente. Y Conor McGregor lo noquea en 13 segundos. 13. Ni siquiera le dio tiempo a pelear. Aldo dijo que fue suerte. Pidió la revancha. La quería más que nada en el mundo. Pero McGregor subió a peso ligero. Ganó ese cinturón también y nunca miró atrás. La revancha simplemente nunca llegó. Aldo siguió peleando, tuvo grandes peleas, pero esos 13 segundos lo persiguieron el resto de su carrera. Años después, admitió que nunca iba a pelear contra McGregor de nuevo. La espina se quedó para siempre. Uno de los mejores pesos plumas de la historia y su momento más recordado son 13 segundos y al suelo. Esta es una de las más dolorosas. Garbrandt y Dillashaw fueron compañeros de equipo en Team Alpha Male. Entrenaban juntos todos los días, hasta que Dillashaw se fue del equipo para entrenar con otro entrenador. Y Garbrandt se lo tomó como una traición personal. Odio real, no era show. UFC 217. Garbrandt es el campeón de peso gallo. Domina el primer asalto, lo tumba. Parece que lo va a terminar, pero Dillashaw se recupera y lo noquea en el segundo. Le quita el cinturón. UFC 227. La revancha inmediata. La oportunidad de vengarse. Y Dillashaw lo noquea aún peor. En el primer asalto, en 50 segundos. Garbrandt no pudo hacer nada. 0-2 contra el tipo que más odiaba en el mundo y nunca tuvo una tercera oportunidad. Su carrera después de eso nunca ha sido la misma. A veces el odio no te alcanza. Robert Whittaker era el campeón de peso mediano, un peleador que parecía inamovible, pero entonces llegó Israel Adesanya, UFC 243. Adesanya lo noquea en el segundo asalto y le quita el cinturón delante de 57.000 personas en Melbourne. Whittaker se fue, reconstruyó su juego, ganó 3 peleas seguidas y volvió por la revancha. UFC 271. Whittaker pelea mejor, mucho mejor, pero Adesanya ganó por decisión unánime. Otra vez, 0-2. Whittaker dijo que la trilogía era inevitable. Adesanya le dijo, ya veremos. Nunca pasó. Whittaker siguió siendo un top 5 de la división durante años, pero nunca pudo quitarse esa espina. Aldo, Garbrandt, Whittaker. 3 peleadores que cargaron con una derrota que los definió, y ninguno pudo vengarse. Y eso nos trae a Jiri. Jiri Prochazka llegó a la UFC como una tormenta. Noqueó a Volkan Ozdemir en su debut. Noqueó a Dominic Reyes con un codazo giratorio de otro planeta. Y en el UFC 275 le quitó el cinturón a Glover Teixeira con una sumisión en el quinto asalto de una de las mejores peleas en la historia de la división. El primer checo campeón de la UFC. Parecía imparable. Pero una lesión de hombro lo obligó a dejar el cinturón. Y cuando volvió, ya no era el campeón. Y entonces llegó Alex Pereira, el Poatán. UFC 295, noviembre de 2023. Pereira contra Prochazka por el cinturón vacante de peso semipesado. Pereira lo trabaja con codos devastadores de pie y lo termina en el segundo asalto. Primera derrota de Jiri en el octágono. UFC 303, junio de 2024. La revancha. Jiri aceptó con 2 semanas de antelación. Quería vengarse. Necesitaba quitarse esa espina. Pero Pereira lo noqueó otra vez. Segundo round. Una patada en la cabeza demoledora al comienzo del segundo asalto. Jiri en el suelo. Pelea terminada. Las dos únicas derrotas de Jiri en la UFC. Las dos contra el mismo hombre. Las dos por nocaut. Las dos en el segundo round. Después de esas derrotas, Jiri hizo lo que hacen los grandes. Se levantó. Noqueó a Yamaha Hill. Noqueó a Khalil Rountree. Demostró que sigue siendo élite, que sigue siendo peligroso, que lo de Pereira no lo rompió. Pero Pereira ya no está. En febrero de 2026, Alex Pereira dejó el cinturón de peso semipesado. Se fue al peso pesado.
y la división que dejó atrás necesita un nuevo campeón. El 11 de abril, en UFC 327, Jiri Prochazka pelea contra Carlos Ulber por el cinturón vacante. Jiri puede ganarle a Ulber, puede ponerse el cinturón otra vez, pero esas dos derrotas contra Pereira no se borran con otro cinturón. No se borran ganando a otros peleadores. Solo se borran de una forma, ganando la Pereira. Y esa pelea, a día de hoy, parece más lejos que nunca. GSP cargó con un ladrillo con el nombre de Serra durante un año y se vengó. Poirier esperó 7 años, subió de peso y se vengó. Stipe fue paciente, ajustó su estrategia y se vengó. Pero Aldo nunca se vengó de McGregor. Garbrandt nunca se vengó de Dillashaw y Whittaker nunca se vengó de Adesanya. Y Jiri, a veces en la UFC la espina más grande no es la derrota, es saber que la persona que te ganó se fue y que quizás nunca vas a tener la oportunidad de demostrar que podía ganarle. Pero el primer paso para quitarse esa espina es ganar el cinturón. Y eso se decide el 11 de abril. Si quieres el análisis completo de Prochazka vs Ulver, suscríbete al canal y dime en los comentarios, ¿crees que Jiri algún día va a tener su revancha contra Pereira? Nos vemos en el próximo vídeo.